Saludos amigos. Hoy les voy a estar hablando de quizás el proceso más importante, o quizás no, es el proceso más importante que ocurre en las peceras y por el cual básicamente se rige todo el pasatiempo, ¿verdad? Todo el hobby de lo que es las peceras. Y es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno tiene diferentes fases, pero el ciclo comienza básicamente cuando usted añade un pez o añade peces a la pecera y estos empiezan a generar desperdicio, excremento. Ese excremento se descompone y forma amonia. También puede ocurrir por el exceso de nutrientes que usted añade a la pecera, también se descompone, ¿verdad? Ese alimento que usted añade y también genera esa amonia. La amonia es extremadamente tóxica para los peces. Ellos no la pueden tolerar porque le hace daño a sus diferentes órganos. Así que es un elemento que hay que eliminar de la pecera lo más pronto posible. ¿Qué pasa con esa amonia? Si se queda de esa manera, pues está dentro de la pecera, ¿verdad? Y solamente puede removerla haciendo un cambio de agua, ¿verdad? Y entonces así ese ciclo se repite, ¿verdad? Los peces generan desperdicios, genera amonia, usted cambia el agua y elimina la amonia. Eso es en el caso de que eso sea un ciclo, ¿verdad? Que no tenga continuación, que no es el caso. La amonia va a terminar convirtiéndose en nitritos. Y esos nitritos, ¿verdad? Van a ser producidos por unas bacterias que van a tomar la amonia y la van a convertir en nitritos. Esas bacterias se conocen como nitrosomonas y no es para entrar a la parte biológica, mi background no es biología, así que no soy la persona más indicada para darle, ¿verdad?, los detalles completos acerca de eso, pero realmente ese es el nombre de la bacteria que realmente pasa ese proceso. Cuando llegan los nitritos también son tóxicos para los peces. Así que eso es otro elemento que hay que eliminar lo más pronto posible de la pecera. ¿Y cómo se hace eso? Pues de la igual forma que la amonia se convierte en nitritos, esos nitritos se convierten a nitratos. Y ese proceso ocurre con otro tipo de bacteria. Y ese tipo de bacteria se llama Nitrobacter. Y es esa bacteria que está encargada de coger esos nitritos y transformarlos en nitratos con A, ¿verdad? Esos nitratos también son tóxicos para los peces, pero mucho menos que la amonia y los nitritos. ¿Verdad? En menos capacidad también hace daño. En concentraciones elevadas en la pecera también hay que eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Pues se elimina de varias maneras. La que más se utiliza es cambiando el agua, ¿verdad? Usted cambia el agua, ya sea un 25, un 30, un 50, un 80, lo que usted entienda, ¿verdad? Que es lo adecuado, pero ese por ciento pues va a eliminar esos nitratos. Mientras más grande, pues, obviamente más nitratos se eliminan. ¿Qué otra forma hay de eliminarlo? Teniendo una pecera que tenga plantas. Esas plantas, al igual que su jardín, se alimentan de compuestos nitrogenados, que son todos estos compuestos que estamos hablando, las amonias, los nitratos, los nitritos. Y van a coger esos nitratos y le va a servir de alimento. Mientras más plantas tenga, pues más se va a absorber, ¿verdad?, los nitratos. Y son esos acuarios que tienen, o esas peceras que tienen una gran concentración de plantas que pueden, ¿verdad?, eliminar gran parte de esos nitratos. Pero eso no es tan fácil lograrlo, ¿verdad?, para la mayoría, ¿verdad?, de las personas. Pues digo, tiene que ser una concentración de plantas significativa, y tienen que ser, ¿verdad?, las plantas también escogidas correctamente
para que procesen esos nitratos y se puedan eliminar completamente. En la mayoría de los casos no se eliminan completamente, siempre se mantiene una concentración. Y ahí es que se combina. Si usted tiene plantas, pues entre plantas y el cambio de agua, usted puede mantener un control de esos nitratos. Mientras más plantas tenga, menos cantidad de agua tiene que sacar y menos frecuentes tienen que ser esos cambios de agua. La otra manera que también se pueden eliminar, y es la más difícil dentro de las peceras, es generando otro tipo de bacterias. El problema con ese tipo de bacterias es que son bacterias que no utilizan oxígeno, que se conoce, ¿verdad?, como bacterias anaeróbicas, ¿verdad? Todo lo que es aeróbico es lo que utiliza oxígeno, y en este caso son bacterias que no utilizan el oxígeno. Y ahí es que está el reto. Para que eso ocurra, tiene que ser en un ambiente mayormente en el sustrato de las peceras o dentro de los filtros de las peceras también, que se mantenga ese nivel de compactación y de flujo limitado, de manera que esas bacterias puedan crecer ahí con un límite de oxígeno disponible. Pero se puede lograr, y de esa manera se cierra el ciclo, ¿verdad? Cuando esos nitratos básicamente se descomponen y se libera nitrógeno gas, ¿verdad? Y entonces de esa manera, si se recuerda, ¿verdad?, comenzamos con amonia, bueno, le debí haber explicado, ¿verdad?, que antes de la amonia está el nitrógeno, ¿verdad?, que es el gas que está en la atmósfera, ¿verdad? Es un gas básicamente cuando el aire que nosotros respiramos tiene un 78% de nitrógeno, o sea que la mayoría del aire que nosotros nos movemos es nitrógeno, y el nitrógeno es el precursor de esa amonia, ¿verdad? Cuando los nitratos se convierten otra vez en el nitrógeno, pues ese ciclo completo se cierra, ¿verdad? De nitrógeno pasa amonia, de amonia pasa nitrito, de nitrito pasa nitrato, y de nitratos se libera otra vez el gas y se genera ese nitrógeno. Esas son las tres formas mayores, ¿verdad?, o más comunes, ¿verdad?, que se utilizan dentro del hobby para trabajar con esta cuestión de los nitratos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es importante lo que hemos estado hablando, que esos compuestos son dañinos para los peces. Y si usted quiere tener una población de peces saludable, que inclusive si usted quiere dedicarse a crear, ¿verdad?, a procrear, que entre los peces generen más peces, pues es importante que esos compuestos se mantengan bajo control. Y, ¿verdad?, ya como hablamos, eso ocurre a través de las bacterias. ¿Cómo se generan esas bacterias? Bueno, esas bacterias ocurren naturalmente, ¿sabes? Si nosotros fuéramos en un mundo ideal, usted añade un pez, ese pez empieza a generar esa amonia, asumiendo que esa amonia no le hiciera nada al pez. Con el tiempo se va a generar la bacteria que va a convertir esa amonia a nitrito, y con el mismo pasar del tiempo se va a generar esa amonia que va a pasar de nitrito a nitrato, ¿verdad? Porque es un proceso que ocurre naturalmente. Pero obviamente usted no puede esperar a hacerlo de esa manera, porque los peces van a sufrir, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las alternativas? Pues la alternativa es usted hacer ¿verdad?, eso se le conoce como el ciclo de las peceras. Usted hacer un ciclo de la pecera sin peces. En vez de tener peces, pues usted añade un poco de comida. Esa comida va a permanecer en la pecera, como no va a haber nadie que la consuma, se va a descomponer. Al descomponerse, se va a generar amonia. Como se genera amonia, con el tiempo las bacterias van a crecer, van a convertir esa amonia en nitrito, y después van también a generarse las bacterias que van a convertir esos nitritos en nitrato. Eso es una forma. Es una forma que ha sido, ¿verdad?, la gente que lleva mucho tiempo en el hobby vive y muere por ese proceso, que es el proceso estándar, ¿verdad? Y es básicamente usted monta su pecera, ¿verdad?, le añade sus sustratos, le pone sus filtros,
le pone su termómetro, le pone su calentador, todos los aditamentos necesarios para que la pecera funcione. Y como le dije, empieza a añadir comida, esa comida se descompone y comienza el proceso. Ese proceso puede tardar meses. En algunos casos puede generarse en semanas, pero en la mayoría de los casos es un proceso que tarda meses. De la misma manera, usted podría añadir amonia desde el principio en la pecera para pues que la amonia esté presente y pues que el proceso comience también de la misma manera, de la misma forma. Esa es otra manera. Y la otra manera, que es la que comenzamos hablando sobre este tema, es tener peces. Usted tiene peces y pues va a generarse todo el proceso, ellos van a comer, van a hacer desperdicios, se va a generar amonía, etc. Ese proceso obviamente hay que monitorearlo de cerca porque los peces están ahí y están exponiéndose a esa generación de amonía, nitritos, nitratos, etc. Pero ya en esta etapa que vivimos hay compuestos que se utilizan para desintoxicar esa amonia y esos nitritos. Para dar un par de ejemplos, Seachem tiene un compuesto que se conoce como Prime, que usted lo añade cuando usted está pasando por ese ciclo y ese compuesto le ayuda a convertir esa amonia en no tóxica para los peces. De esa manera, usted añadiendo ese compuesto a través del tiempo puede fomentar a que las bacterias crezcan, porque la amonia todavía está presente. Lo que hace el compuesto es que no lo hace dañina para los peces. Y de esa manera usted puede fomentar de que se vaya generando esas bacterias necesarias para continuar el proceso. También Fritz tiene un compuesto que se llama Turbo Start, que también usted le añade, ¿verdad? Si usted quiere añadir el pez desde el primer o segundo día, usted le añade ese compuesto a la pecera. Y me parece que tiene un periodo de espera de 24 horas. Así que usted lo añade y 24 horas ya puede añadir pez. Y lo mismo, tiene que monitorear. ¿Cómo usted monitorea toda esta concentración de cosas que hemos estado hablando? Pues usted lo monitorea con un kit que viene, usted lo compra, las cadenas mayores los tienen, Petco, PetSmart. El más famoso, el más común es de la marca API. Y eso es lo que le añade, lo que le va a trabajar a usted para medir las concentraciones de amonia, nitratos, nitritos, también le mide el pH. Y básicamente, ¿verdad? Esos compuestos los puede saber cuánta concentración está utilizando ese kit. Esas son las formas, ¿verdad?, que usted puede fomentar a que este ciclo comience y, ¿verdad?, básicamente se cierre. Como le dije anteriormente, la parte natural de convertir la amonia a nitritos y nitritos a nitratos ocurre con mayor facilidad. La parte de nitrato a nitrógeno es un poco más difícil. Y es, ¿verdad?, como le dije, hay compuestos. Seachem tiene un compuesto que ellos ¿verdad?, promocionan como que fomenta esa creación de esas bacterias anaeróbicas, ¿verdad? Se llama Matrix, que usted lo puede conseguir en Amazon, en su tienda de peces locales, me parece que hasta Walmart lo tiene también. Usted se lo añade a su filtro y si le añade la cantidad suficiente, la alegación de Seachem es que ahí se crean ese tipo de bacterias. Hay otro compuesto otro material que se llama BioHome, que también hace reclamaciones de que se puede crear bacterias anaeróbicas si se mantiene una suficiente cantidad dentro de los filtros. Y como eso, hay otros, ¿verdad? Esos son dos de los más comunes. Pero ese proceso, volví a decir, es el proceso más difícil, el de convertir nitratos a nitrógeno. El cambiar el agua y la utilización de plantas son los métodos más comunes que la gente utiliza para hacer ese control. Las plantas pues tienen sus limitaciones también, ¿verdad? Porque las plantas no son, ¿verdad? No es este colorido de planta que usted encuentra en las flores que compra en su patio o en la tipo de
de plantas que puede sembrar en su patio. ¿Verdad? La mayoría de estas plantas son de color verde, sí hay algunas que tienen algunos tonos rojizos, azulados también, pero son las menores y son las más difíciles de mantener, las que requieren una cantidad de luz mayor y también requieren mayor cuidado. Así que cambiar el agua en conjunto con utilizar, ¿verdad? Estos métodos de medir para asegurarse qué concentración tiene, eso es lo más común que se utiliza. Las plantas, pues también, como le dije, es bastante común, pero ¿verdad? No todo el mundo quiere ver su pecera llena de plantas. Así que hay gente que le gusta tener solamente la pecera con su sustrato. Hay personas que les gusta tener la pecera sin nada en el fondo también. Y esos pues no tienen ninguna otra alternativa más que cambiar el agua, ¿verdad? Ahí hay unos aditamentos que vienen para colocar las plantas, solamente las raíces dentro de la pecera y el resto de la planta quedar por fuera. Eso es otro método que se puede utilizar también. Pero el más común es que la gente tenga las plantas dentro de la pecera. Y eso es básicamente el ciclo. Perdonen que tomé bastante tiempo, pero yo pienso que es importante que usted conozca este proceso para que lo entienda, porque basado en eso es que usted toma las decisiones de qué equipo comprar, de cuánta agua voy a cambiar, de qué aditamentos, no aditamentos, qué líquidos usted va a utilizar, como los líquidos que le mencioné anteriormente, Turbostar, Prime, para trabajar con su pecera, qué tipo de luz va a usar para entonces mantener las plantas para que lo ayude. Así que básicamente ese ciclo es lo que dictamina todo lo referente a lo que son las peceras. Así que espero que lo hayan comprendido. Si tienen alguna duda, por favor, hagan su comentario. Y por favor, recuerden darle like, suscribirse al canal para que puedan tener videos, ¿verdad? Más videos informativos como este, ¿verdad? Y otro contenido que vamos a estar desarrollando según pase el tiempo. Así que gracias y nos veremos en la próxima.